Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Se cumple un año de los sucesos de PDVSA en abril del año pasado que han desencadenado todos estos trágicos acontecimientos que han conmovido a nuestro país. Para hablar sobre la situación de los trabajadores petroleros y el destino de la industria petrolera, hemos invitado a Edgar Paredes, quien fue presidente de Pequiven hasta hace poco y ha pasado toda su vida en la industria petrolera. Pareciera que dentro de la industria petrolera todo está normal. Según nos ha dicho el presidente de PPTESA, perdón, de PDVSA, ya están llegando a los 3 millones de barriles diarios de producción. Ya la gasolina no tiene aquel olor de rayos que tenía en enero y febrero y ya no hay colas en las gasolineras. Lo que sí llama la atención es que todo esto está ocurriendo con la mitad del personal. O sea, de PDVSA fueron expulsados 18.000 personas, la mitad de la gente que trabaja en ella. Todo ese sistema tan avanzado tecnológicamente que tenía PDVSA con Intesa ha desaparecido y no ha pasado nada. Toda aquella maravillosa instalación de enseñanza y de investigación que era el INTEBEP ha desaparecido y no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo explican ustedes, los dirigentes de la industria petrolera, toda esa gente que contribuyó a lo largo de todas sus vidas a formar a Petróleos de Venezuela, que hayan salido las 18.000 personas más calificadas probablemente y que no esté pasando nada, sino que todo esté tan normal como dice el gobierno? Bueno, Marcel, en primer lugar yo creo que la palabra normal no aplica y vamos a tratar de argumentar al respecto, y tampoco de que aquí no ha pasado nada. En primer lugar hay que aclarar que los niveles operativos que tanto pregona el gobierno y sobre todo internacionalmente no son en absoluto los que el gobierno dice. Nosotros hemos reportado desde los inicios del paro cívico nacional hasta la situación en estos momentos de la PDVSA tomada, de la PDVSA con intentos de destruirla en sus basamentos más firmes. Hemos reportado siempre de una manera muy responsable y muy veraz cuál es la situación operacional real. Y siempre el gobierno, un poco recordando aquello del pescador que nunca dice el tamaño real del pez que ha capturado, siempre dice que es un poco más grande. El gobierno, si bien ha recuperado en lo que a niveles y desde el punto de vista numérico, niveles de producción y niveles de producción de crudo, quiero decir, y de producción de algunos combustibles, ha incrementado lo que había al principio del paro, que era prácticamente cero la producción y cero la producción de gasolina. Si bien ha remontado esto numéricamente, y después quiero explicar a qué me refiero, nunca alcanza los niveles que ellos dicen, sino siempre está por debajo. En este momento estamos produciendo alrededor de 2.600.000 barriles de crudo, y se está refinando para producir alrededor de unos 160, 170.000 barriles diarios de gasolina. ¿Y el resto de la gasolina de dónde viene? La gasolina que en estos momentos estamos consumiendo, buena parte es los inventarios que fueron muy grandes, los que se acumularon con las importaciones que se realizaron, que fueron cantidades muy grandes, y por otro lado esta producción que empieza a ser significativa, no hay duda, de 160, 170.000 barriles. Ahora, el problema es cómo se está haciendo eso. Para no hablar de normalidad, uno tiene que hablar de que efectivamente que primero el dinero producto de esta producción está ingresando, y que está ingresando como debe ser, de una manera lo que corresponde a un negocio que funcione normalmente. Y eso no es así. PDVSA en estos momentos es una empresa que podemos calificar como inauditable. Para muestra, que déjame mencionarte que los cierres contables que debe producir una empresa mensualmente, como debe ser y como siempre lo fue PDVSA en su tradición de empresa seria, no se han realizado desde fines del mes de noviembre del año pasado. Pero fíjate, en mi experiencia como gerente, ya tengo casi 40 años en esta trote, es que cuando las cuentas no están disponibles es porque hay un guiso. Entonces, a lo mejor no es como tú dices que no hay normalidad, porque la situación se ve bastante normal, no excesivamente normal o extremadamente normal, como decía uno de los intérpretes del presidente, pero sí se ve normal.
Y más bien uno pudiera pensar que las cuentas no se cierran por el enorme guiso que hay. Es ese pleito que hay dentro de la propia PPTESA sobre las garras políticas que se están apropiando de ese botín. Y a lo mejor, pues con todo este cuento del paro, lo que están es distrayendo nuestra atención para que pensemos que, bueno, los problemas del paro, los problemas de las importaciones, los problemas de algunas explotaciones, pero mientras tanto no se cierran las cuentas y todo ese dinero está desapareciendo. Y de hecho tú ves la realidad venezolana y aquí han desaparecido más de 50.000 millones de dólares que nadie puede explicar dónde están. Pero exactamente lo que tú dices es correcto, Marcelo. PDVSA en estos momentos está plagada de irregularidades administrativas y de corrupción. No se le paga a los contratistas, la factura petrolera no se cobra, cuando se cobra se hace a través de comisiones, el petróleo que se vende con descuento a través de intermediarios. Vamos, una anécdota muy importante en este contexto. Un industrial venezolano, cuyo nombre me reservo, fue a adquirir un cargamento de un producto en una de nuestras instalaciones y efectivamente la persona esta, el gerente, vamos a llamarlo gerente tomista que estaba a cargo de esta operación, le dice que sí, que efectivamente tiene disponible el producto que él requiere, un cargamento de tanto unos cientos de barriles de algún producto. Cuando le dice, pues bueno, dígame, vamos a cerrar la transacción, como normalmente se hace, el señor el gerente impostor, le dice, bueno, como no tengo sistema, usted por favor deposíteme el monto de la operación en mi cuenta personal. Esto simplemente es una muestra, Marcel, de algo que era impensable que ocurriera en la PDVSA legítima, en la PDVSA que está al servicio del país. Ahora, esta irregularidad administrativa, esto que hace que la empresa es totalmente inauditable, es lo que nos dice que la situación no puede ser normal. No es producir 2.600.000 barriles, es que el dinero producto de esta venta. Primero que los 2.600.000 no son los 3 millones y pico que dice el gobierno. Y si fueran 3 millones lo diríamos, pero no son. Y segundo, que el dinero, que debe ser el producto de esta operación, no se refleja en los ingresos que la empresa, por un lado, y por otro lado el país. Ese dinero, primero, no estará entrando en buena medida porque se está vendiendo en unas condiciones sumamente desfavorables a la nación, y por otro lado, el que está entrando, Marcel, debe estarse escapando en parte importante por algunos caminos verdes que están por allí, en una empresa, insisto, plagada de irregularidades. Yo he visto que al terminar el paro, el presidente, en su papel de comandante petrolero, como él decía, fue muy agresivo contra los trabajadores petroleros y los acusó de sabotaje y de traición. En los últimos días, esa tortilla pareciera que se volteó y ahora son los trabajadores petroleros los que están acusando al presidente de sabotaje, fraudes y daños a la nación. ¿Tú pudieras explicarme eso? Sí, efectivamente, y precisamente esta semana, el día martes, introdujimos una denuncia, los trabajadores en la Fiscalía, porque es nuestro deber recurrir a los organismos competentes para esto, en donde exigimos se investiguen los daños que se han hecho de una manera irresponsable a las instalaciones, al ambiente y a la empresa en general. ¿Tú pudieras poner ejemplos? Sí, hay en un caso, es muy concreto, Marcel. Nosotros esperamos un tiempo porque efectivamente el gobierno, con el objetivo de lanzar una cortina de humo en la realidad de lo de PDVSA, acusó sistemáticamente durante todos estos meses, nos acusó de saboteadores. Ahora, pasado un tiempo, nosotros decidimos acumular toda la información y hemos demostrado que, y es muy importante entender esto, a principios del paro cívico nacional, los primeros días de diciembre, inmediatamente fue destituida la gerencia legítima de PDVSA, que estaba toda en sus posiciones, y muy importante, todas en sus posiciones, atendiendo el plan de contingencia que era necesario tener en vista del paro cívico que había en la industria. Un plan de contingencia se tiene y es un procedimiento normal que nosotros tenemos cuando hay una situación de emergencia como es la que trae una huelga, como es lo que tuvimos en diciembre. Los gerentes estábamos allí todos en nuestros puestos atendiendo ese plan de contingencia, de manera de preservar las instalaciones. ¿Qué ocurre? Toda esta gerencia legítima, y estamos hablando de los primeros días de diciembre, fue destituida y las instalaciones fueron militarizadas simultáneamente. Y se impuso entonces toda esta gerencia incapaz, inexperta, que su única virtud es ser pues simpatizante política de este régimen totalitario. Después de eso empezaron a ocurrir, y días y semanas después, empezaron a ocurrir todos estos daños que han venido poco a poco apareciendo. Derrames en el lago de Maracaibo, incendios en la refinería del Palito. Ahora, esos daños son responsabilidad de los militares, pues tú dices que fue militarizada PDVSA,
o de PPTESA? ¿De quién es la No, responsabilidad? la militarización consiste en que hay una presencia y hay una toma de las instalaciones por parte de efectivos militares, lo cual es algo inadmisible. Siempre el Ejército y la Guardia Nacional, sobre todo, han mantenido, pues, han preservado las instalaciones petroleras, pero dentro de un contexto que vigilan los portones, están fuera de las instalaciones. La presencia de personal armado en una instalación petrolera es algo que viola cualquier norma elemental de lo que es la operación petrolera. Pero la responsabilidad a la larga, la presencia militar lo que hace es establecer un clima de tensión y un clima de que sea muy difícil un trabajo normal con la presencia de efectivos militares. Pero la responsabilidad a la larga de lo que ha ocurrido es de esa gerencia llamada patriota por el señor Chávez, que fue impuesta. Y ellos han estado a cargo de las instalaciones, Marcel, desde principios de diciembre. Todos estos ¿Y cuáles actos, son los daños que han causado? Los daños que han ocurrido, que fue los que el mismo señor Chávez en su interminable programa de los presidentes nos ha arrojado a nosotros, nos ha acusado de que nosotros los causamos como sabotaje, son daños como incendios en instalaciones de la refinería del Palito, en concreto en la planta de craqueo catalítico, taponamiento de tuberías en la refinería de Amuay, que ha tenido daños importantes, derrames de crudo de una manera que ha aumentado 7000%, Marcela, ha aumentado los derrames de crudo comparando lo que es una situación normal. ¿Y por qué esas organizaciones ecológicas internacionales como Greenpeace, que se preocupan tanto por el ambiente, no han dicho nada? Eso es una pregunta interesante. Nosotros, a la larga, uno pensaría que estas organizaciones o bien no han sido suficientemente alertadas del hecho, lo cual quizás yo no estaría de acuerdo con esta opinión si fuera la que se esgrime, o quizás a lo mejor ellos actúan sobre todo bajo ciertas circunstancias políticas. A lo mejor estas organizaciones tienen alguna tendencia política. Es la explicación que yo daría, Marcel, porque realmente es inexplicable que cuando hay daños mucho menores, inmediatamente hay una alarma que se produce, en este caso no ha sido tal. Ahora, en todo caso, volviendo a los daños en concreto que ha habido, todos estos daños que son cuantiosos y son importantes, como los ejemplos que citaba antes, ocurrieron días y semanas después de que había sido impuesta la gerencia, que es la que es responsable. Esto demuestra que no puede haber sido los gerentes, que de paso, muy importante a su vez señalar, entregamos las instalaciones con actas que se levantaron y fueron debidamente documentadas y disponemos de esas actas y forman parte del caso que presentamos a la Fiscalía, donde demuestra que efectivamente las instalaciones fueron entregadas en perfectas condiciones. La responsabilidad de los daños, no hay duda, es de esta gerencia incapaz que ha estado manejando la industria desde los primeros días de diciembre. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos explicaras qué persiguen ustedes con estas acciones, a dónde quieren llegar. ¿Y qué hay de cierto en ese comentario que se ha hecho, que la gente del petróleo y Unapetrol tienen aspiraciones de convertirse en un partido político? Ya regresamos. Hace un momento yo te había dejado una pregunta en el aire, Edgar, que es, ¿qué pretenden ustedes con estas acciones judiciales? Bueno, es nuestro deber, Marcel, como ciudadanos y como ciudadanos que creemos que un país debe tener una institucionalidad que funcione en sus diferentes áreas, es nuestro deber presentar estas denuncias de manera que sean debidamente investigadas. Y ese es el objetivo. Claro, surge indudablemente la duda de que estas instituciones están tomadas y están al servicio del régimen que efectivamente es responsable de lo que está ocurriendo. Pero nosotros tenemos la esperanza de que algún resquicio y funcionarios que todavía los hay, funcionarios honestos que creen en la ley, funcionarios que creen en la rectitud, asuman la investigación que debe hacer y efectivamente se determinen las responsabilidades sobre estos daños que han ocurrido en la industria. A la larga esto me permite volver al origen de la entrevista, Marcel, cuando hablábamos de la normalidad de PDVSA. Lo que nosotros a la larga queremos terminar de dejar claro es que la industria no está normal. No es normal que se maneje una industria con daños al ambiente, no es normal que se maneje una industria vejando los derechos de los trabajadores. ¿Cómo se vejan los derechos de los trabajadores? Hay anécdotas aquí también, más que anécdotas, tristes historias. Hay trabajadores porque por alguna otra circunstancia se han mantenido en su operación, no se sumaron al paro cívico o no se han despedido, algunos pocos que quizás han regresado y han sido admitidos.
Y por ejemplo, en un caso, en una de las refinerías, a estos trabajadores se les ha obligado a leer en público delante de sus compañeros una cartilla en donde ellos afirman haberse arrepentido y estar al servicio ahora de la revolución. Eso es algo que recuerda las escenas más horribles de esto y es típico de un régimen totalitario, de un régimen que a la larga lo que busca es doblegar la voluntad de los ciudadanos. Pero fíjate, tú has usado una expresión interesante, la revolución. Yo me pregunto muchas veces, ¿en qué consiste la revolución? Porque aquí nadie votó por ninguna revolución y la única revolución que hemos visto es la revolución. O sea, aquí se han desaparecido más de, no sé, yo calculo, estimo, de 50.000 millones de dólares que nadie sabe dónde están. Y en la industria petrolera vemos que sí está ocurriendo ahora una revolución, que es ir entregando poco a poco la industria petrolera a intereses extranjeros. O sea, vemos cómo para llegar a esos 2.600.000 barriles de producción que tú señalas, o 2.900.000, como dice el presidente Pepe Tesa, se ha recurrido a empresas extranjeras para que presten su aporte a la obtención de esos barriles. Se está hablando ahora, ya se están entregando concesiones en el Delta, ya se está hablando de concesiones en la zona este de la península de Paria, se está hablando de entregar Tomoporo y vemos cómo ahí sí está ocurriendo una verdadera revolución, que es la privatización de la industria petrolera. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a eso? Bueno, yo no la calificaría de revolución. Yo creo que entendiendo el sentido, el que yo le doy al menos a la palabra revolución, es cuando hay de una manera quizás acelerada, se producen cambios en una sociedad, pero persiguiendo un destino mejor y persiguiendo una situación mejor para la sociedad como tal. ¿Tú crees que la revolución cubana trajo Es que la revolución cubana no es una revolución. ¿Y la revolución rusa? Tampoco es una revolución bajo este contexto que yo le estoy dando. La revolución industrial fue una revolución. Todo el surgimiento de las máquinas de vapor, todo el surgimiento de las grandes empresas, de las grandes factorías a nivel mundial, eso fue una revolución porque trajo el progreso a la humanidad. La revolución cubana no lo es. La revolución cubana, primero que no es revolución, el proceso cubano no es una revolución, es una involución, es un retroceso histórico. Así como lo fue quizás, uno puede haber pensado que la revolución bolchevique en sus inicios apuntaba a una sociedad mejor, pero a los pocos días ya eso se desvirtió y se convirtió de nuevo en un régimen totalitario que lo que hizo fue doblegar a sus ciudadanos. En el caso nuestro, Marcel, tampoco estamos hablando de una revolución. El régimen entra al poder vendiendo una revolución, a la larga entendiéndola como esto, vendiendo un concepto de que la sociedad venezolana iba a mejorar, que iba a haber más empleo, que iba a haber mejor salud para nosotros, que iba a haber más educación para los venezolanos. Hoy en día hemos involucionado, el desempleo campea, la pobreza aumenta a niveles horripilantes, la situación de salud, en fin. Entonces aquí no estamos en presencia de una revolución, sino de nuevo estamos en presencia de un retroceso histórico, estamos en presencia de lo que se busca es consolidar un régimen totalitario. Pero vamos a la pregunta concreta sobre PDVSA. Entendiendo que efectivamente está ocurriendo un cambio importante en lo que es la concepción del negocio petrolero en manos del señor Chávez. El concepto que nosotros tenemos como Petróleos de Venezuela y como sociedad, a raíz de la nacionalización se consolida una empresa, Marcel, que trae consigo, y la verdadera nacionalización ocurre cuando los venezolanos aprendimos a dominar el negocio petrolero. Yo creo que el hecho más significativo que ocurre después del año 75 no es tanto el traspaso de la propiedad de las empresas a manos del Estado, que quizás lo que ocurrió ahí fue una estatización de la industria y no una verdadera nacionalización. La nacionalización ocurre cuando los venezolanos aprendimos a dominar un negocio que antes estaba en manos de las transnacionales. Efectivamente la operación ocurría en Venezuela, pero antes del año 75, todo lo que era el cerebro de la industria, el cerebro comercial, el cerebro planificador, el cerebro financiero, el cerebro tecnológico, ocurría fuera de las fronteras de Venezuela. Nosotros aprendimos a dominar un negocio en todas esas ramas, en lo que es la tecnología, la creación del INTEBEP, todo lo que es la parte comercial. Nosotros dominamos un negocio los venezolanos y eso quizás es lo más significativo y lo que nos da una plataforma para evolucionar y efectivamente para hacer una revolución en función de lo que puede ser un nuevo negocio petrolero en lo cual quizás nos integremos ahora mucho más a la sociedad. Pero ¿tú no crees que PDVSA va a ser mucho más eficiente si esos yacimientos de gas
de la plataforma del Tana o del este de Paria son manejados, administrados por empresas como Total Elf o como BP o como ExxonMobil o Chevron Texaco, que sí son administrados por esos tipos que tú mismo has descrito como profundamente incompetentes y además eh, expresas dudas sobre la pulcritud con la que manejan los recursos. Es que lo que está en discusión acá, Marcel, es un esquema y un modelo de manejo de un negocio que nosotros creemos que tiene que ser un esquema que le dé beneficios al país, y en base a eso que nosotros planteamos, después que nosotros hemos dominado la industria como venezolanos, es que se abrían caminos en los cuales tú te podrías asociar con el capital privado, pero en un esquema de mutuo beneficio, y en el cual indudablemente se abría una expansión del negocio. Y eso es algo que podemos profundizar. Pero el modelo de negocio que trae el régimen es un modelo que es el modelo de la desnacionalización de la industria, que es el mismo modelo económico que tiene en aquellos países justamente que tanto pues pregona el señor Chávez, que son los modelos que quiere seguir, ejemplo Cuba, ejemplo lo que fue Irak hasta pues que ocurre lo que está ocurriendo, ejemplo lo que fue la industria petrolera Libia, por citar ejemplos más ligados al modelo petrolero. Que esas petrodictaduras, ¿qué es lo que hacen? Ellos funcionan, Marcel. Primero que no hay una élite, y la palabra élite que la uso aquí en el sentido positivo, como un sector profesional, bien formado, tecnificado, que obedece a los destinos, a los intereses del país. No hay eso porque esa élite, que es justamente la que el señor Chávez ha buscado purgar de PDVSA, y ha buscado purgarla porque simplemente es una élite que no corresponde a su designio totalitario, es un grupo de personas democráticas, un grupo de personas que tienen ideas de avanzada, justamente ideas que no que no concuerdan con la del señor Chávez, y por eso que ha buscado purgarlo. Y su modelo entonces es que no haya gente pensante. La gente pensante es la principal enemiga de un régimen totalitario. Elimina a la gente pensante, y entonces lo que hace es buscar empresas extranjeras que le operen la industria bajo un esquema exclusivamente rentista. Los beneficios de esa operación parte los va a recibir el gobierno para sus fines de expansión de su revolución. ¿Y en qué perjudica eso a Venezuela? No, que la industria sea administrada por esas empresas que tienen la capacidad para hacerlo. No, primero que se te cierra cualquier cadena de desarrollo del negocio, mucho más allá de lo que es una simple explotación rentista de un recurso. Volvemos a los esquemas de Juan Vicente Gómez, que tú tenías una empresa operando que le da dinero a un Estado, y el Estado entonces mal administra ese dinero, manejando la economía de esa manera. Y esa empresa no tiene ninguna relación o muy poca relación con el resto de la economía. El esquema que nosotros debemos defender es una empresa petrolera integrada al resto de la economía venezolana, que sea motor de desarrollo de la industria, de sectores industriales en Venezuela, que permita inversión privada venezolana y extranjera también, y eso es lo que te trae real desarrollo, primero desarrollo económico y luego desarrollo humano. Cuando tú manejas la economía con estos enclaves, que es lo que hace Cuba, Cuba te tiene una inversión, vamos a hablar del área hotelera, que viene un señor, invierte en una empresa, algo totalmente aislado del resto de la economía cubana, y entonces el Estado recibe la renta por esto, pero esto no tiene mayores repercusiones en la economía cubana. El modelo que persigue Chávez es ese, simplemente porque él parte del principio de que estas empresas van a ser inocuas desde el punto de vista político y no se van a oponer a su régimen totalitario. Eso, desde el punto de vista de la eficiencia económica y la eficiencia de lo que queremos para el desarrollo de Venezuela, es totalmente ineficiente, valga la redundancia. Entonces, ¿qué impacto crees que va a tener esa desnacionalización de la industria petrolera? O sea, ¿cómo ves tú la industria petrolera dentro de 3 años? Dentro de 3 años sí llegara a doblegarnos definitivamente el señor Chávez, y se impone con su régimen totalitario, y eso déjame decirte que no va a ocurrir. Pero hagamos esa proyección imaginaria. Ahí tendríamos efectivamente una industria que probablemente tenga algunos gerentes patriotas que simplemente son los que van a administrar estos contratos con estas empresas. Todo un personal venezolano no existiría, sería contratado probablemente algún personal venezolano para estas empresas. Volveríamos al modelo prenacionalización,
pero mucho más, mucho antes de lo que es el año 75. Volveríamos a los años de Juan Vicente Gómez, insisto, con la comparación. No tendríamos un desarrollo tecnológico nacional. Y en aquella época no se vivía mejor. Yo diría que no, Marcel. Yo diría que nosotros como sociedad hemos mejorado desde los principios del siglo. Yo creo que buena parte la industria, el desarrollo petrolero de Venezuela tiene mucho que ver con la mejora en Venezuela. Nosotros crecimos como sostenidamente durante largos años a ritmo que ningún otro país del mundo creció, 6-7% interanual. Llegamos a aumentar pues, los niveles de educación, de salud. En Venezuela se formó un contingente humano de primera línea. Yo creo que cuando comparamos nosotros, hablemos de la Venezuela de los años 60, 70, con la Venezuela de los años 20, yo creo que indudablemente que en Venezuela se vivía mejor en los años 60, 70. Colapsó el modelo rentista, y yo creo que a la larga lo que se buscaba y lo que nosotros empezamos a trabajar, inclusive de Petróleo de Venezuela, es evolucionar desde el modelo rentista a un modelo mucho más de desarrollo nacional alrededor de la industria petrolera. Esto lamentablemente fue coartado con la venida de Chávez al poder y estamos desacelerando de una manera vertiginosa hacia etapas ya superadas en nuestra historia. Y con eso regresamos a la pregunta con la que habíamos terminado la parte anterior para después de estos compromisos. ¿No será que la gente del petróleo siente que puede manejar el país mejor que el comandante petrolero y por eso aspira a sustituirlo y a convertirse en un partido político que haga realidad esos sueños, esas aspiraciones que tiene? Ya regresamos. Bueno, regresamos a la pregunta que teníamos pendiente. Así como mucha gente piensa que PPTESA es hoy en día un nido de bandido que está saqueando los ingresos de esa empresa y por eso no ha ingresado ni un dólar al Banco Central ni a PDVSA, o por lo menos no lo han explicado hasta el momento. Hay quienes piensan que la gente del petróleo y los trabajadores petroleros tienen un proyecto político y lo que aspiran es a sustituir al comandante petrolero. Bueno, el tema de la participación política de los petroleros es un tema que indudablemente merece un análisis y merece reflexiones y merece que nosotros fijemos posiciones al respecto, Marcel. Desde el año pasado, cuando ocurre lo que ocurrió, la crisis entre pues, febrero y abril del año pasado, y que estamos pues, en estos momentos conmemorando un año de aquellos acontecimientos, cuando pues, el movimiento petrolero en la defensa de la empresa de los venezolanos, en la defensa de los principios de la meritocracia, del profesionalismo, y en la defensa de la no politización de la industria, fue pues una de las banderas fundamentales que asumió la sociedad civil y que terminó justamente en aquel 11 de abril, cuando se perdió o no utilizamos una oportunidad que los ciudadanos de Venezuela pues abrieron con su combativa lucha, ¿no? En aquel momento se fraguó en los petroleros, Marcel, lo que yo llamo una profunda conciencia ciudadana. Nos dimos cuenta que lo que estaba en juego era no solamente el destino de una empresa, sino el destino del país a través de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. De hecho, este año que ha transcurrido ha demostrado que los venezolanos y los petroleros, formando parte de este movimiento civil, teníamos razón, porque la situación de Venezuela hoy en día es mucho peor de lo que era hace un año. Todos los índices de desempleo, etcétera, ya lo mencionábamos antes, se han agravado. Entonces nosotros, cuando ocurre entonces lo que ocurrió a partir de diciembre, los petroleros ya con una frase que algunos de los voceros más connotados nuestros han lanzado, que primero ciudadanos y después empleados petroleros, nos sumamos y con una decisión que lo ratificamos y lo repetimos cada vez más. Fue una decisión individual de cada uno de nosotros, tomó su decisión y se incorporó al paro cívico. Indudablemente nos estamos incorporando a una lucha política. No hay duda que es una lucha política, porque cuando estamos buscando salir del régimen totalitario, aquí no estamos yendo a un movimiento gremial ni a un movimiento reivindicativo por mejores condiciones de trabajo. Estamos yendo justamente a un movimiento que lo que busca es salir de un régimen totalitario, y eso indudablemente es una acción política. Y nosotros estamos integrados en este momento a todo lo que es la lucha de la sociedad venezolana contra el régimen totalitario. Nuestro rol en esa lucha lo vemos como un rol
que busca la integración, la cohesión, la unidad de las fuerzas democráticas en Venezuela. Y así nosotros participamos y trabajamos en concepto con la Coordinadora Democrática, trabajamos con sectores de la sociedad venezolana, tenemos nuestras propias líneas de acción, pero siempre buscando el fin que busca la sociedad democrática venezolana, que es la restauración de la democracia en Venezuela y que es el fin del totalitarismo en Venezuela. Estamos en una acción política, no hay duda de eso. Y nosotros, ahora, ¿cuál es nuestra aspiración como mujeres y hombres de petróleo, de empleados de petróleo de Venezuela? Nosotros queremos efectivamente salir del totalitarismo, restaurar la democracia. Y en ese momento, Marcelo, y tú decías que si nosotros pretendemos entonces manejar el país, esa no es la pretensión que tenemos. Nosotros debemos regresar como mujeres y hombres petroleros a nuestros cuarteles, debemos regresar a nuestras empresas y tenemos que reconstruir a PDVSA. Y reconstruir a PDVSA es algo que probablemente no será lo mismo que nosotros dejamos, pero sí será una PDVSA mucho más ligada a Venezuela, una PDVSA que cree mucho más riqueza que lo que hasta ahora hemos sido capaces de hacer. Y esa es nuestra aspiración. Yo creo que nosotros, si bien, como decía, estamos en una lucha política, nosotros después de pasada esta crisis y esta pesadilla, deberemos regresar a nuestros cuarteles petroleros y, como te digo, a trabajar en lo que nosotros sabemos y debemos hacer por el país. Esto no quiere decir, por otro lado, que haya aspiraciones en algunos petroleros, aspiraciones muy legítimas, vamos a subrayarlo, de seguir una carrera ya en una carrera política y que haya aspiraciones de optar por cargos públicos de una u otra, relevancia. Y esto es muy legítimo que ocurra, yo creo que va a ser muy beneficioso para el país contar con caras nuevas, con caras formadas en otros contextos. Yo creo que le daría a la situación política venezolana un refrescamiento, le daría pues una evolución hacia posibilidades que quizás hasta ahora no hemos tenido. Ahora, esto debe manejarse, Marcela, en mi opinión, de una manera deslindada de lo que es el movimiento de los petroleros, que en este momento, insisto, está inmerso, integrado a la restauración por la democracia. No sería, creo yo, sería una contradicción con nuestros mismos planteamientos, nuestros mismos principios, que por ejemplo yo regrese a mi puesto o a algunos puestos en Petróleo de Venezuela y a mí se me ate o se me ligue a alguna opción política determinada. Yo creo que eso sería contradecir lo que hemos dicho, que en el seno de la industria debe manejarse la industria con criterios no políticos, con criterios profesionales. Pero insisto, habrá opciones políticas que se puedan abrir para algunos compañeros, serán legítimas y estas opciones abrirán sus propios caminos. Ahora, en estos últimos 4 meses, 5 meses, más de 25.000 trabajadores petroleros han perdido su empleo. ¿Qué va a pasar con ellos mientras se restablece la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, como tú dices? La situación de los petroleros es muy difícil, Marcelo. Estamos hablando de que el sacrificio que ha aportado el sector petrolero a través de sus mujeres y hombres es un sacrificio inmenso. La gente fue al paro cívico nacional, quizás con una perspectiva, como fue toda la sociedad fue al paro cívico pensando que aquí estábamos enfrentando un contrario que quizás tenía la misma racionalidad que un gobierno normal. Un gobierno normal, cuando hay una huelga de esta magnitud, procede a ver cómo se llega a un acuerdo de manera que la economía no se deteriore. Nos dimos cuenta tristemente que lo que buscaba justamente este régimen totalitario es la destrucción, la toma de las instituciones. Y ¿se arrepienten ustedes ahora de haber hecho el paro cívico? Yo creo que no nos arrepentimos, Marcel. Yo creo que el paro cívico, si bien no ha conseguido el objetivo concreto que se planteó, que era la salida del Chávez del poder, el paro cívico sirvió para que se avanzara en lo que es el dejar en descubierto ante los ojos de Venezuela y del mundo sobre todo, que estamos ante un régimen que no le importa la destrucción del país, que lo que busca justamente es consolidarse como un poder totalitario. Ahora, fíjate, eso ha sido muy importante. En 1.500 días de gobierno, más o menos, que tiene el presidente Chávez, él ha destruido 1,5 millones de empleos. O sea, en 1.500 días ha destruido 1,5 millones de empleos. Estamos hablando de que a razón de 1.000 empleos se pierden en Venezuela por cada día de gobierno del presidente Chávez. Frente a ese 1,5 millones de desempleados nuevos, porque ya existía otro 1 millón de desempleados, ¿qué son 25.000 trabajadores petroleros? Representan muy poco.
No, si lo vemos numéricamente, es correcto, Marcel, la tragedia personal del trabajador petrolero, si bien tiene su connotación quizás muy particular por ser personas que acostumbradas a una vida planificada, con carreras de largo plazo en una empresa, con una perspectiva de vida quizás diferente a lo mejor a la del venezolano común, acostumbrado a cambiar de trabajo, etcétera. Pero no quiero, no quiero en absoluto minimizar la tragedia de los millones de compatriotas que están desempleados. La connotación que tiene el caso del petróleo de Venezuela, Marcel, es que tú estás atentando contra una base humana que es fundamental desde el punto de vista de lo que es el desarrollo futuro de Venezuela. Eso quizás es el elemento muy importante. Yo te voy a citar el ejemplo de Intevep, que es algo que por razones muy personales es muy caro para mí, porque yo vengo de allá y conozco, yo crecí profesionalmente en el mundo de la investigación, en concreto en el Intevep. Aquí estamos hablando de que se ha despedido una capacidad tecnológica que el volverla a construir, simplemente desde el punto de vista monetario, costaría alrededor de 100.000 millones de bolívares. Pero eso no es lo más importante, es lo que tú has perdido una capacidad de desarrollo tecnológico que el país no tiene en ningún otro estrato de su población, salvo quizás ejemplos muy valiosos que están en el IBIC y en las universidades, pero un centro tecnológico dedicado al petróleo no lo tiene, es un centro de calidad mundial. Entonces simplemente el régimen de golpe y porrazo, entre gallos y medianoche, lo destruye. Entonces, cuando hablamos de la tragedia de Petróleos de Venezuela y de los despedidos, es que estamos hablando de un talento venezolano que ha costado muchísimo esfuerzo el disponer de él y que de la noche a la mañana queda fuera y que el país ya no dispone de eso. Hay gente que se va a ir probablemente en caso de que llegara el supuesto negado de que llegara a consolidarse aquel régimen. Pero esa gente no ha cobrado sus prestaciones sociales, no tiene cómo defenderse. No, los despidos, Marcel, han sido totalmente irregulares. A la gente no se le ha pagado ningún tipo de liquidación. O sea, esto se ha manejado de una manera totalmente ilegal. ¿Y eso por qué? Porque el Ministerio del Trabajo también es controlado por el PPT. Bueno, el Ministerio ¿Tú del crees Trabajo... que hay esa vinculación política o crees que no la hay? No, indudablemente que la hay. El Ministerio del Trabajo es otra institución que en vez de funcionar de acuerdo a lo que debe hacer un Ministerio del Trabajo, que es conciliar a las partes, a la parte patronal y a la parte laboral cuando hay conflictos de este tipo, el Ministerio del Trabajo simplemente lo que hace es atender los designios políticos del régimen. Entonces no está cumpliendo el papel que yo creo que el Ministerio del Trabajo cumplió muy bien en las décadas pasadas en Venezuela. Siempre era un factor de conciliación, un factor de resolver los conflictos obrero-patronales en Venezuela. ¿Qué ha pasado con la caja de ahorro de los trabajadores petroleros? La caja de ahorro, Marcel, no se sabe qué ha pasado. De hecho, los fondos que nos pertenecen están allí. No hemos tenido acceso a esos fondos los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque se ha impedido. Pero si son de ustedes. Bueno, pero no se nos ha permitido retirar esos fondos. ¿Y eso no es un caso de apropiación indebida? Es un caso de apropiación indebida. ¿Y por qué no han procedido legalmente? Hemos procedido y vamos a seguir procediendo con este tipo de cosas porque efectivamente este es algo inadmisible. Y además son tantas las cosas, cuando tú citas lo de la caja de ahorro, uno dice, sí, se me olvidó decirlo antes, porque la lista de las irregularidades que ocurren... ¿Qué ha pasado con el fondo de pensiones de los trabajadores petroleros? El fondo de pensiones también está en una situación desconocida para nosotros, ahí hay cantidades gigantescas de dinero. ¿Cuántos miles de millones de dólares? No tengo la cifra en la cabeza en este momento, pero es muy alta, Marcel. Y ahí el fondo de pensiones ha hecho inversiones, tanto nacionalmente como internacionalmente, de manera de garantizar el pago de las pensiones de la gente. Ahora, si la revolución ha sido capaz de hacer desaparecer 50.000 millones de dólares en 4 años, si en 1.500 días ha sido capaz de destruir 1.000 empleos diarios continuamente durante 1.500 días, ¿sabes lo que es destruir 1.000 empleos cada día durante 1.500 días seguidos? Sí. ¿Por qué no se van a coger los fondos de pensión y jubilación de la industria petrolera o la caja de ahorro de la industria petrolera? Esos son menudencias comparados con el tamaño del desfalco nacional que ha ocurrido. Bueno, forma parte del desfalco nacional. Lo que ocurre en PDVSA forma parte del gran desfalco nacional, Marcel. No hay duda de eso. Bueno, muchas gracias, Edgar. Espero que tengan suerte en estas acciones que han intentado. ¿Qué desenlace esperas tú? Nosotros no somos muy optimistas desde el punto de vista de que la Fiscalía actúe.
Nosotros, sin embargo, esto está documentado, Marcelo, y toda la denuncia, en este caso concreto que introdujimos esta semana sobre los daños, está bien sustentado, bien documentado, y ahí está la denuncia. Y en algún momento se encauzará eso y los culpables serán castigados, que no O quepa la sea, menor ustedes duda. están pensando en cuando Venezuela recupere un Estado de Derecho, cuando recupere unas instituciones dignas, autónomas, independientes, Y los vamos a recuperar, Marcelo. y las acciones por apropiación indebida o por desfalco en lo que se refiere a la caja de ahorro de los trabajadores petroleros y a los fondos de pensiones de los trabajadores petroleros. Nosotros, la siguiente etapa en esta, y me estoy adelantando a algo que vendrá en las próximas semanas, nosotros vamos a documentar, a terminar de documentar toda la parte que tiene que ver con las irregularidades administrativas que están ocurriendo y vamos a introducir entonces ya como un paquete la denuncia correspondiente. Y el reclamo por las prestaciones sociales, las liquidaciones de los trabajadores. Hay todo un proceso que se está siguiendo que tiene que ver con el manejo laboral de la problemática de los trabajadores despedidos y de los que están fuera y que no han ingresado a sus puestos de trabajo. Y estamos manejando todo un frente laboral que cubre pues todo lo que es la lucha por el reenganche de los trabajadores y tiene que ver también con el pago de todos estos. ¿Y por qué no contratan al bufete del doctor Isaías Rodríguez? Él tiene una larga tradición en materia de defensa de los trabajadores. Preferimos contratar a abogados, Marcel, que realmente se manejen de acuerdo al dictamen de la ley. Bueno, muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Y no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo explican ustedes, los dirigentes de la industria petrolera, toda esa gente que contribuyó a lo largo de todas sus vidas a formar a Petróleos de Venezuela, que hayan salido las 18.000 personas más calificadas probablemente, y que no esté pasando nada, sino que todo esté tan normal como dice el gobierno? Bueno, Marcel, en primer lugar yo creo que la palabra normal no aplica y vamos a tratar de argumentar al respecto y tampoco de que aquí no ha pasado nada. En primer lugar hay que aclarar que los niveles operativos que tanto pregona el gobierno y sobre todo internacionalmente no son en absoluto los que el gobierno dice. Nosotros hemos reportado desde los inicios del paro cívico nacional hasta la situación en estos momentos de la PDVSA tomada, de la PDVSA con intentos de destruirla en sus basamentos más firmes. Hemos reportado siempre de una manera muy responsable y muy veraz cuál es la situación operacional real. Y siempre el gobierno, un poco recordando aquello del pescador que nunca dice el tamaño real del pez que ha capturado, siempre dice que es un poco más grande. El gobierno, si bien ha recuperado en lo que a niveles y desde el punto de vista numérico, niveles de producción y niveles de producción de crudo, quiero decir, y de producción de algunos combustibles, ha incrementado lo que había a principios del paro, que era prácticamente cero la producción y cero la producción de gasolina. Si bien ha remontado esto numéricamente, y después quiero explicar a qué me refiero, nunca alcanza los niveles que ellos dicen, sino siempre está por debajo. En este momento estamos produciendo alrededor de 2.600.000 barriles de crudo y se está refinando para producir alrededor de unos 160, 170.000 barriles diarios de gasolina. ¿Y el resto de la gasolina de dónde viene? La gasolina que en estos momentos estamos consumiendo, buena parte de los inventarios que fueron muy grandes, los que se acumularon con las importaciones que se realizaron, que fueron cantidades muy grandes, y por otro lado esta producción que empieza a ser significativa, no hay duda, de 160, 170.000 barriles. Ahora, el problema es cómo se está haciendo eso. Para no hablar de normalidad, uno tiene que hablar de que efectivamente que primero el dinero producto de esta producción está ingresando y que está ingresando como debe ser, de una manera lo que corresponde a un negocio que funcione normalmente. Y eso no es así. PDVSA en estos momentos es una empresa que podemos calificar como inauditable.
para muestra, que déjame mencionarte que los cierres contables que debe producir una empresa mensualmente, como debe ser y como siempre lo fue PDVSA en su tradición de empresa seria, no se han realizado desde fines del mes de noviembre del año pasado. Pero fíjate, en mi experiencia como gerente, ya tengo casi 40 años en esta trote, es que cuando las cuentas no están disponibles, es porque hay un guiso. Entonces, a lo mejor no es como tú dices que no hay normalidad, porque la situación se ve bastante normal. No excesivamente normal o extremadamente normal, como decía uno de los intérpretes del presidente, pero sí se ve normal. Y más bien uno pudiera pensar que las cuentas no se cierran por el enorme guiso que hay. Es ese pleito que hay dentro de la propia PPTESA sobre las garras políticas que se están apropiando de ese botín. Y a lo mejor, pues con todo este cuento del paro, lo que están es distrayendo nuestra atención para que pensemos que, bueno, los problemas del paro, los problemas de las importaciones, los problemas de algunas explotaciones, pero mientras tanto no se cierran las cuentas y todo ese dinero está desapareciendo. Y de hecho tú ves la realidad venezolana y aquí han desaparecido más de 50.000 millones de dólares que nadie puede explicar dónde están. Pero exactamente lo que tú dices es correcto, Marcelo. PDVSA en estos... Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Se cumple un año de los sucesos de PDVSA en abril del año pasado que han desencadenado todos estos trágicos acontecimientos que han conmovido a nuestro país. Para hablar sobre la situación de los trabajadores petroleros y el destino de la industria petrolera, hemos invitado a Edgar Paredes, quien fue presidente de Pequiven hasta hace poco y ha pasado toda su vida en la industria petrolera. Pareciera que dentro de la industria petrolera todo está normal. Según nos ha dicho el presidente de PPTESA, perdón, de PDVSA, ya están llegando a los 3 millones de barriles diarios de producción. Ya la gasolina no tiene aquel olor de rayos que tenía en enero y febrero y ya no hay colas en las gasolineras. Lo que sí llama la atención es que todo esto está ocurriendo con la mitad del personal. O sea, de PDVSA fueron expulsados 18.000 personas, la mitad de la gente que trabaja en ella. Todo ese sistema tan avanzado tecnológicamente que tenía PDVSA con Intesa ha desaparecido y no ha pasado nada. Toda aquella maravillosa instalación de enseñanza y de investigación que era el INTEBEP ha desaparecido. En momentos está plagada de irregularidades administrativas y de corrupción. No se le paga a los contratistas, la factura petrolera no se cobra, cuando se cobra se hace a través de comisiones, el petróleo que se vende con descuento a través de intermediarios. Vamos, una anécdota muy importante en este contexto. Un industrial venezolano, cuyo nombre me reservo, fue a adquirir un cargamento de un producto en una de nuestras instalaciones y efectivamente la persona esta, el gerente, vamos a llamarlo gerente tomista que estaba a cargo de esta operación, le dice que sí, que efectivamente tiene disponible el producto que él requiere, un cargamento de tanto unos cientos de barriles de algún producto. Cuando le dice, pues bueno, dígame, vamos a cerrar la transacción, como normalmente se hace, el señor el gerente impostor, le dice, bueno, como no tengo sistema, usted por favor deposíteme el monto de la operación en mi cuenta personal. Esto simplemente es una muestra, Marcel, de algo que era impensable que ocurriera en la PDVSA legítima, en la PDVSA que está al servicio del país. Ahora, esta irregularidad administrativa, esto que hace que la empresa es totalmente inauditable, es lo que nos dice que la situación no puede ser normal. No es producir 2.600.000 barriles, es que el dinero producto de esta venta. Primero que los 2.600.000 no son los 3 millones y pico que dice el gobierno. Y si fueran 3 millones lo diríamos, pero no son.